Por encima del límite donde termina la arboleda, en las laderas altas de los Alpes suizos, se extienden praderas que solo se utilizan durante el verano. Este sistema se conoce como Alp. No son campos permanentes ni paisajes decorativos, sino pastos estacionales a los que se accede durante un periodo breve y calculado del año. Desde el Neolítico hasta los grandes cambios económicos del siglo XIX, este modelo permitió ocupar un territorio de alta montaña sin agotarlo. Trasladó el ganado fuera de los valles durante los meses cálidos y aseguró reservas suficientes para atravesar el invierno. Hoy, el sistema sigue activo. Las praderas alpinas representan cerca de un tercio de toda la superficie agrícola utilizada en Suiza. Cada verano, durante aproximadamente 100 días, unas 7.000 explotaciones alpinas reciben a alrededor de 500.000 vacas, bovinos y terneros. Más de 17.000 personas trabajan en altura durante ese periodo. Durante esos meses, la montaña no es un escenario. Es una condición de trabajo. Define los tiempos y establece lo que es posible hacer. Vivir aquí no consiste en adaptar el entorno a la rutina humana, sino en ajustar cada decisión a un espacio que no concede margen. Como se vive en pueblos donde el lugar establece las reglas y no admite excepciones, la montaña como filtro. Solo permanece quien soporta. La montaña ocupa el espacio con una solidez que se impone desde el primer instante. La altura marca el ritmo del entorno y define una distancia inmediata con todo lo que queda abajo. El aire se vuelve más fino, más frío, más exigente. Cada respiración adquiere peso propio. El cuerpo percibe el cambio sin necesidad de referencias. Aquí la adaptación empieza antes de cualquier movimiento. El silencio actúa como una capa constante. No se trata de vacío, sino de una presencia firme que envuelve cada pendiente y cada valle. El viento atraviesa el terreno con fuerza irregular, se desliza entre las laderas, se concentra en ciertos puntos y desaparece en otros. Su comportamiento cambia sin aviso. El clima funciona como una fuerza autónoma que reorganiza el espacio a cada momento. Las pendientes dominan el terreno. El suelo rara vez ofrece estabilidad prolongada. La inclinación obliga a ajustar el equilibrio incluso en reposo. La roca aparece expuesta, fragmentada, marcada por la erosión. Cada superficie transmite dureza. Cada desnivel exige atención. La tierra muestra las huellas de una presión constante que nunca se detiene. Esa exigencia constante del terreno se intensifica con las condiciones climáticas. El frío permanece como una condición estable. Se concentra en las sombras, se acumula en las zonas bajas, se intensifica con el viento. La temperatura cambia con rapidez y reorganiza el espacio sin transición. El sol aparece de forma irregular, ilumina fragmentos del terreno y deja otros sumidos en una rigidez persistente. El cielo se mantiene bajo, cercano, cargado. Las nubes avanzan lentas, densas, alterando la visibilidad en cuestión de minutos. La luz se transforma sin continuidad. Un mismo punto adopta formas distintas a lo largo del día. La percepción del tiempo se vuelve imprecisa. El entorno impone su propio ritmo. Los colores se mantienen contenidos. Tonos grises, verdes oscuros y marrones húmedos dominan el paisaje. La vegetación se adapta al terreno con formas compactas, resistentes, funcionales. Crece donde la presión lo permite. Cada planta parece responder a una lógica de permanencia más que de expansión. El espacio transmite una sensación clara de límite. La fatiga aparece de manera anticipada. Los músculos reaccionan al desnivel constante. El cuerpo registra el esfuerzo incluso en quietud. El entorno establece condiciones que se sienten antes de comprenderse. Aquí, la resistencia se mide por acumulación. El suelo alterna solidez aparente con fragilidad oculta. La humedad se infiltra bajo la superficie. La roca se quiebra en puntos inesperados. La estabilidad se convierte en una variable cambiante. Cada forma del terreno tiene consecuencias físicas inmediatas. El viento interactúa con la piedra y genera sonidos irregulares. Golpes secos, deslizamientos prolongados, pausas abruptas.
El paisaje produce su propio lenguaje acústico. Cada variación señala un cambio en las condiciones del entorno. La sensación de aislamiento se instala sin depender de la distancia. El espacio se percibe separado del resto del mundo por una frontera invisible. El terreno funciona bajo reglas propias. La continuidad del paisaje refuerza esa separación. Todo parece operar dentro de un sistema cerrado. Elegir un sitio donde quedarse en pie. Habitar este lugar implica aceptar una relación desigual desde el primer momento. El terreno marca las condiciones y la vida se organiza en función de ellas. La presencia humana surge como respuesta, no como imposición. Aquí no se llega para transformar el entorno, sino para ajustarse a una estructura ya definida. Cada asentamiento refleja esa lógica. La ubicación, la orientación y la forma responden a límites físicos claros. La montaña establece el marco y la vida se acomoda dentro de él. La elección de permanecer en este espacio no se explica por comodidad ni por oportunidad inmediata. Se sostiene en una continuidad prolongada. Las familias se instalan donde el terreno lo permite, no donde resulta ideal. La altura, la pendiente y la exposición determinan cada decisión inicial. El asentamiento aparece como un acto medido, calculado, construido a partir de lo posible. No se trata de ocupar, sino de encajar. El acceso al lugar condiciona la forma de habitarlo. La distancia no solo separa, también filtra. La llegada exige planificación y conocimiento del entorno. Esa dificultad actúa como un límite natural que reduce la circulación constante. La vida se desarrolla con conciencia de aislamiento estructural. La montaña no se cruza con facilidad, y esa condición influye en la manera en que se construye la permanencia. Las construcciones reflejan esa adaptación. Su ubicación responde a la necesidad de protección frente a la pendiente y al clima. Se sitúan en puntos donde el terreno ofrece estabilidad relativa. Cada elemento cumple una función precisa. El espacio habitable se reduce a lo esencial. La arquitectura surge como una extensión del entorno, no como un contraste. Todo se organiza para resistir y perdurar. La relación con el entorno se basa en la observación acumulada. La orientación de los espacios responde al recorrido del sol y a la protección frente al viento. Las decisiones no se toman al azar. Se apoyan en experiencias previas transmitidas a lo largo del tiempo. La adaptación se construye lentamente, ajustando cada detalle a las condiciones existentes. Vivir aquí implica asumir que el entorno siempre tiene prioridad. El terreno limita la expansión y define el tamaño de los asentamientos. La vida se concentra en áreas específicas donde la estabilidad resulta suficiente. El espacio disponible no se amplía por voluntad humana. Se acepta tal como es. Esa aceptación configura una forma particular de habitar, basada en el equilibrio y en la contención. La permanencia en este lugar también responde a una lógica de continuidad. Las decisiones de quedarse se sostienen en la relación con el espacio, no en expectativas externas. El asentamiento se convierte en una extensión del territorio. Cada generación hereda no solo un lugar, sino una forma concreta de vivir dentro de él. La montaña condiciona esa herencia desde el inicio. El entorno influye en la distribución del espacio habitable. La cercanía entre construcciones responde a la necesidad de protección mutua frente a las condiciones externas. El asentamiento se compacta. El espacio se aprovecha con precisión, no hay dispersión innecesaria. Cada elemento ocupa un lugar definido dentro de un conjunto limitado. La adaptación al terreno también implica aceptar restricciones claras. La expansión se vuelve secundaria frente a la estabilidad. El crecimiento se ajusta a lo que el entorno permite sostener. La montaña establece un techo invisible que regula la densidad y la forma del asentamiento. La vida se desarrolla dentro de ese marco sin intentar superarlo. El asentamiento no se concibe como un proyecto abierto, sino como una estructura ajustada a largo plazo. Cada modificación se evalúa en función de su impacto en el equilibrio general. El entorno no admite cambios abruptos. La adaptación se basa en ajustes progresivos, acumulativos, sostenidos en el tiempo. La decisión de habitar este lugar también implica aceptar una relación directa con el aislamiento. La separación del exterior influye en la forma en que se organiza la vida.
el asentamiento se estructura para funcionar con autonomía relativa. La dependencia de recursos externos se reduce por necesidad. El entorno condiciona esa autosuficiencia desde el inicio. El costo físico, ganarse lo necesario. El trabajo en este entorno responde a una necesidad concreta: sostener la vida dentro de un espacio que impone límites constantes. La actividad productiva no surge como vocación ni como expresión personal. Aparece como una respuesta directa a las condiciones del terreno y del clima. Aquí, trabajar significa mantener el equilibrio mínimo que permite permanecer. La montaña no ofrece alternativas amplias. El margen de acción es reducido y cada esfuerzo se orienta a cubrir necesidades básicas. El pastoreo se organiza como una actividad central porque el terreno lo permite. Las pendientes, los prados de altura y la disponibilidad estacional de hierba determinan el tipo de producción posible. El suelo no admite cultivos extensivos ni ciclos rápidos. La hierba se convierte en recurso principal y el ganado en el medio para transformarla en sustento. Todo el sistema productivo se estructura alrededor de esa relación. El trabajo sigue el ritmo de las estaciones. En los meses cálidos, el esfuerzo se concentra en el aprovechamiento de los pastos de altura. La actividad se intensifica durante las ventanas breves en las que el clima permite el crecimiento de la hierba. Cada jornada se extiende para cubrir lo necesario antes de que las condiciones cambien. El tiempo disponible es limitado y no se puede recuperar. La montaña marca el calendario con precisión. La recolección de heno ocupa un lugar clave dentro de este sistema. El corte, el secado y el almacenamiento requieren coordinación con el clima y el terreno. La pendiente obliga a realizar el trabajo de forma manual en muchos tramos. El esfuerzo físico se acumula con rapidez. Cada movimiento implica cargar, arrastrar o asegurar el material en superficies irregulares. El error tiene un costo inmediato. La productividad depende de la atención constante. El heno no representa un excedente. Funciona como reserva indispensable para los periodos en los que el terreno deja de producir. La cantidad recolectada determina la capacidad de sostener la actividad durante los meses fríos. El trabajo realizado en una estación condiciona directamente la supervivencia en la siguiente. No hay margen para improvisación. El cálculo se basa en experiencia acumulada y en observación del entorno. El pastoreo exige desplazamientos continuos. El ganado se mueve siguiendo la disponibilidad de alimento. Las rutas se ajustan a la pendiente y a la exposición del terreno. El recorrido diario responde a criterios prácticos: acceso a pasto, seguridad del terreno, distancia recorrida. No se trata de optimizar, sino de sostener el equilibrio entre esfuerzo y resultado. El trabajo físico se distribuye a lo largo del día de forma constante. No hay concentraciones breves de actividad seguidas de largos periodos de descanso. La carga se mantiene estable. Cada tarea se enlaza con la siguiente. El cuerpo funciona como herramienta principal. La fatiga se gestiona mediante repetición y adaptación, no mediante pausas prolongadas. El clima interviene de manera directa en la organización del trabajo. La lluvia puede interrumpir una jornada entera. El viento altera el secado del heno. Un descenso brusco de temperatura reduce la disponibilidad de pasto. Cada variación obliga a reajustar el plan diario. La montaña introduce cambios sin previo aviso y el trabajo se reorganiza en consecuencia. La subsistencia depende de la continuidad del esfuerzo. No existen picos de productividad extraordinarios que compensen periodos de inactividad. El sistema se sostiene por acumulación diaria. Cada jornada aporta una fracción necesaria para mantener el conjunto. La interrupción prolongada pone en riesgo el equilibrio completo. El trabajo no se separa del espacio. Se realiza dentro de un entorno que exige atención constante. El terreno irregular condiciona el ritmo. La pendiente obliga a distribuir el peso de forma precisa. El desplazamiento requiere cálculo permanente. El esfuerzo físico se adapta a estas condiciones sin margen para descuidos. El ganado como referencia. Equilibrio diario. La presencia del animal estructura el espacio sin necesidad de palabras. No ocupa el lugar de forma pasiva.
Define recorridos, impone ritmos, establece prioridades. Su cuerpo introduce una escala distinta dentro del entorno. Cada movimiento modifica el equilibrio inmediato del espacio compartido. La relación se construye desde esa coexistencia constante, donde ambos ajustan su comportamiento a la presencia del otro. La dependencia no se expresa como subordinación visible. Funciona como un sistema de correspondencias silenciosas. El animal responde a señales mínimas. El cuerpo humano aprende a interpretar esas respuestas sin mediación verbal. El vínculo se sostiene en la observación continua. No hay gestos innecesarios. Todo intercambio cumple una función precisa dentro de un marco compartido. Los ritmos se alinean de manera progresiva. El desplazamiento del animal marca tiempos que no se aceleran ni se fuerzan. La pausa surge cuando el cuerpo lo indica. El avance se retoma cuando el entorno lo permite. La sincronización se produce por repetición, no por instrucción explícita. La relación se afina con el paso del tiempo hasta volverse casi automática. El animal introduce una forma de estabilidad dentro de un entorno cambiante. Su presencia constante actúa como referencia. El cuerpo humano ajusta su atención a esa referencia. La vigilancia no se vive como tensión permanente, sino como estado continuo de alerta suave. El espacio se lee a través del comportamiento del animal. Cada cambio en su postura, en su desplazamiento o en su respiración señala una variación en las condiciones externas. La comunicación se desarrolla fuera del lenguaje articulado. Se basa en proximidad, en dirección de la mirada, en presión del cuerpo. La respuesta surge sin demora. No hay margen para ambigüedades prolongadas. La relación exige claridad en cada interacción. El aprendizaje se construye a partir de errores mínimos corregidos de inmediato. La vaca no ocupa el lugar de un objeto dentro del entorno. Se integra como un elemento activo que condiciona el uso del espacio. Su tamaño, su peso y su necesidad de movimiento influyen en la manera en que se recorren las pendientes y se utilizan los prados. El terreno se experimenta de forma distinta cuando se comparte con otro cuerpo que impone su propia lógica. El silencio acompaña esta relación. No se trata de ausencia de sonido, sino de una economía estricta de estímulos. Los ruidos se reducen a lo necesario. Cada sonido adquiere relevancia. El roce del cuerpo contra el suelo, la respiración profunda, el movimiento lento de las extremidades generan una atmósfera donde todo se percibe con mayor precisión. El ritmo compartido no responde a una planificación consciente. Se forma a partir de la repetición diaria y de la adaptación mutua. El cuerpo humano aprende a anticipar ciertos movimientos del animal. El animal, a su vez, reconoce patrones estables en la conducta humana. Esa previsibilidad reduce la fricción y permite una convivencia sostenida. La presencia del animal introduce una dimensión temporal distinta. El tiempo deja de organizarse en unidades abstractas y se ajusta a ciclos orgánicos. La atención se orienta a procesos continuos más que a momentos puntuales. La relación se despliega dentro de esa temporalidad prolongada, donde los cambios son graduales y acumulativos. La dependencia mutua se manifiesta en la forma en que ambos cuerpos se orientan dentro del espacio. El desplazamiento se convierte en una acción compartida. La dirección no se impone de manera unilateral. Se negocia a través de microajustes constantes. El equilibrio se mantiene mediante correcciones casi imperceptibles. El animal aporta una presencia estable que reduce la dispersión. Su comportamiento introduce una estructura dentro del entorno. El cuerpo humano se apoya en esa estructura para organizar su atención. La relación no se basa en dominio visible, sino en coordinación sostenida. Cada parte cumple su función dentro de un sistema que se mantiene por equilibrio. La rutina que no se negocia. La repetición organiza la vida sin necesidad de explicación. No se presenta como elección consciente ni como hábito adquirido de forma deliberada. Se instala con el tiempo y permanece. El día se despliega siguiendo un orden que no requiere ser recordado.
Cada gesto encuentra su lugar dentro de una secuencia conocida. El ritmo se mantiene estable, incluso cuando las condiciones externas varían. La continuidad no se apoya en la novedad. Se construye sobre la reiteración de movimientos simples, ajustados, contenidos. El cuerpo reconoce ese orden antes de pensarlo. La atención se orienta a mantener el flujo sin interrupciones. El día avanza mediante transiciones suaves entre momentos que se encadenan sin fricción. No hay rupturas bruscas. Todo sigue una cadencia sostenida. Los gestos heredados atraviesan el tiempo sin modificaciones visibles. Se repiten de la misma forma porque funcionan. No se revisan ni se cuestionan. La transmisión ocurre por observación prolongada. El cuerpo aprende mirando, acompañando, repitiendo. La precisión surge de esa acumulación silenciosa. La rutina se convierte en un lenguaje compartido que no necesita palabras. El ritmo diario se establece por referencia interna. No depende de relojes ni de señales externas constantes. El cuerpo reconoce cuándo avanzar y cuándo detenerse. La alternancia entre actividad y pausa se mantiene dentro de márgenes estrechos. La regularidad reduce la necesidad de tomar decisiones. El día se sostiene por inercia controlada. La estabilidad que produce la rutina no implica inmovilidad. Hay ajustes pequeños, casi imperceptibles, que permiten mantener el equilibrio general. La secuencia se adapta sin perder su forma. El orden se conserva incluso cuando el entorno introduce variaciones. La repetición actúa como estructura de contención. La rutina define una forma de atención particular. La concentración se distribuye de manera uniforme. No hay picos de intensidad prolongados ni largos periodos de desconexión. La mente acompaña el ritmo del cuerpo. La previsibilidad del día reduce la dispersión. Cada gesto encuentra su sentido dentro del conjunto. La continuidad genera una sensación de permanencia que no se apoya en expectativas futuras. El valor se encuentra en la repetición misma. El día no se evalúa por resultados visibles, sino por su coherencia interna. La rutina sostiene la vida mediante regularidad, no mediante variación. El cuerpo se adapta a ese ritmo y lo incorpora como referencia básica. La memoria muscular conserva la secuencia de gestos. La atención se libera de decisiones constantes. El día avanza con una economía precisa de movimientos. Cada acción se ejecuta con la intensidad justa. La rutina también delimita el tiempo. Las jornadas se distinguen entre sí por matices mínimos. La repetición no genera monotonía, sino estabilidad. El paso de los días refuerza la continuidad. La identidad se construye a partir de esa permanencia. Los gestos no buscan significado simbólico. Cumplen una función dentro del flujo diario. Su valor reside en la constancia. La repetición consolida una forma de estar en el entorno que no depende de variaciones externas. El día se sostiene por la fidelidad a esa secuencia. El ritmo diario actúa como marco. Dentro de él, todo encuentra su lugar. La previsibilidad reduce el margen de error. El cuerpo se mueve con seguridad dentro de un orden conocido. La rutina se convierte en una forma de protección frente a la incertidumbre. La continuidad se refuerza con el paso del tiempo. Cada día reproduce el anterior con ajustes mínimos. Esa repetición prolongada construye una identidad que no se declara, se practica. La rutina no se exhibe, se mantiene. El día comienza y termina siguiendo una lógica estable. La transición entre momentos se produce sin tensión. La regularidad del ritmo diario genera una sensación de equilibrio sostenido. La vida se organiza dentro de ese marco sin necesidad de redefinirse. Decidir la permanencia. Cálculo a largo plazo. La permanencia en este lugar nunca se da por inercia. Cada generación enfrenta la misma pregunta, formulada de manera práctica y sin dramatismo. Permanecer, marcharse o regresar no se plantean como dilemas emocionales, sino como decisiones que se toman en función de condiciones concretas. El entorno establece límites claros y la vida se organiza dentro de ellos. A partir de ahí, cada elección se evalúa con criterios acumulados en el tiempo. La migración aparece como una posibilidad recurrente.
no surge de una ruptura abrupta, sino de una evaluación progresiva. La salida responde a factores medibles: acceso a recursos, proyección de estabilidad, capacidad de sostener la vida dentro del marco existente. La decisión se construye a partir de comparaciones prácticas. El exterior se considera como alternativa funcional, no como promesa abstracta. La continuidad familiar introduce un elemento central en este cálculo. Permanecer implica asumir una responsabilidad heredada. El lugar no se recibe solo como espacio físico, sino como estructura que debe mantenerse operativa. La transmisión no se apoya en discursos, sino en hechos. La permanencia se justifica cuando el equilibrio puede sostenerse sin romper la continuidad del conjunto. Irse no representa un abandono definitivo. Se concibe como una opción reversible. La salida permite adquirir recursos, conocimientos o estabilidad que luego pueden reintegrarse al lugar de origen. El regreso se evalúa bajo la misma lógica que la partida. No se produce por impulso, sino cuando las condiciones permiten restablecer el equilibrio dentro del marco existente. La elección de quedarse se apoya en la viabilidad a largo plazo. El entorno no admite improvisaciones prolongadas. La permanencia se sostiene cuando las condiciones materiales permiten mantener el sistema sin sobrecargas excesivas. La decisión se revisa de manera periódica, no se fija como mandato irreversible. La movilidad forma parte del funcionamiento general. No todos permanecen ni todos se marchan. El sistema se ajusta a esos movimientos sin perder su estructura básica. La continuidad no depende de la inmovilidad absoluta, sino de la capacidad de integrar salidas y retornos sin alterar el equilibrio general. La decisión de volver se evalúa con la misma precisión que la de partir. El lugar impone condiciones que no se negocian. El retorno solo se considera viable cuando existe capacidad real de adaptación. La permanencia exige asumir nuevamente los límites establecidos por el entorno. El regreso se produce cuando ese ajuste resulta posible. Las generaciones más jóvenes incorporan estas decisiones como parte natural del ciclo vital. La evaluación no se vive como excepción, se integra dentro de una lógica compartida que prioriza la estabilidad del conjunto. Cada elección se mide por su impacto en la continuidad general. La permanencia prolongada no se interpreta como resistencia simbólica, se sostiene como una opción funcional. El lugar se mantiene habitable mientras las decisiones individuales se alinean con las condiciones estructurales. La salida y el regreso operan como mecanismos de ajuste dentro de ese sistema. El equilibrio se preserva mediante decisiones escalonadas. La migración parcial permite aliviar tensiones internas. El retorno selectivo refuerza la continuidad cuando las condiciones lo permiten. El sistema absorbe estos movimientos sin necesidad de redefinirse. La elección racional domina este proceso. Las decisiones se toman considerando el margen real de acción. El entorno no se adapta a la voluntad individual. La vida se organiza dentro de los límites existentes. Permanecer implica aceptar ese marco. Irse implica buscar alternativas compatibles. Volver implica confirmar que el equilibrio puede restablecerse. Aquí, las decisiones vitales no se expresan como relatos personales. Se manifiestan como ajustes funcionales dentro de un sistema que se mantiene operativo a lo largo del tiempo. La continuidad depende de esa capacidad de evaluar, decidir y reajustar sin romper la estructura general. Silencio prolongado. Impacto corporal y mental. El aislamiento se instala de forma progresiva. No aparece como ruptura inmediata, sino como una condición que se acumula con el tiempo. El silencio se extiende durante horas completas y deja de percibirse como fondo. Se convierte en una presencia activa que acompaña cada movimiento y cada pausa. La ausencia de estímulos constantes reorganiza la atención. La mente reduce su campo de acción y se concentra en lo inmediato. El invierno intensifica esa experiencia. La duración del día se acorta y el espacio habitable se contrae. El exterior pierde accesibilidad durante largos periodos. El contacto con el entorno se vuelve más limitado y más exigente. La permanencia dentro de un mismo marco espacial prolongado altera la percepción del tiempo. Las jornadas se suceden con diferencias mínimas.
El paso de los días se mide por cambios sutiles en la luz y en la temperatura. El cuerpo acusa ese encierro progresivo. La energía se distribuye con mayor cuidado. El cansancio no se manifiesta como agotamiento puntual, sino como desgaste acumulado. Los músculos responden con rigidez. Las articulaciones registran el frío persistente. El movimiento se vuelve más contenido. Cada desplazamiento requiere preparación y ajuste. La mente enfrenta un entorno que ofrece pocas variaciones externas. La repetición de estímulos limita la dispersión. Los pensamientos se ordenan en ciclos cerrados. La atención se dirige hacia el propio cuerpo y hacia el espacio inmediato. La introspección no se busca, ocurre. El aislamiento reduce las distracciones y expone los procesos mentales de forma directa. El silencio prolongado amplifica la percepción interna. Los sonidos mínimos adquieren relevancia. El roce de la ropa, la respiración, el crujido del suelo se perciben con nitidez. La ausencia de ruido externo deja espacio para una escucha constante del propio cuerpo. La mente se ajusta a esa intensidad sensorial reducida. El invierno también modifica el ritmo corporal. El descanso se alarga, la vigilia se fragmenta. El cuerpo adapta sus ciclos a la escasez de luz. La actividad mental se vuelve más lenta, más concentrada. El tiempo parece expandirse dentro de un marco limitado. La espera se integra como parte del día. El aislamiento no ofrece consuelo automático. La falta de estímulos exige una gestión consciente de la atención. La mente enfrenta periodos de quietud prolongada. La capacidad de sostener esa quietud se vuelve central. El entorno no proporciona distracciones ni compensaciones. La experiencia se vive de manera directa. El cuerpo aprende a registrar señales tempranas de fatiga. El frío constante reduce la tolerancia al esfuerzo. La recuperación se vuelve más lenta. El cansancio se acumula de forma silenciosa. La gestión de la energía se convierte en una tarea permanente. El aislamiento obliga a medir cada movimiento y cada pausa. La percepción del tiempo se altera de manera gradual. Los días se encadenan sin hitos claros. La memoria reciente se comprime. Los acontecimientos pierden contornos definidos. La mente se adapta a esa continuidad difusa ajustando su foco al presente inmediato. El aislamiento modifica la forma de recordar y anticipar. El invierno prolongado intensifica la relación entre cuerpo y entorno. La exposición limitada al exterior refuerza la sensación de encierro físico. El espacio se siente más pequeño. La mente responde concentrándose en rutinas internas de regulación. La experiencia se vuelve más introspectiva sin buscarlo. El silencio actúa como espejo. La ausencia de estímulos externos deja al descubierto estados internos que en otros contextos pasan desapercibidos. La mente enfrenta sus propios ritmos sin interferencias. La capacidad de sostener esa exposición interna se vuelve parte de la experiencia del aislamiento. La belleza sin consuelo. El lugar permanece. La belleza del lugar se presenta con una firmeza que no busca compensar nada. Está ahí como una condición estable, visible, persistente. No suaviza la experiencia ni aligera el peso acumulado. Se mantiene con una intensidad constante que atraviesa el espacio sin adaptarse a quien la observa. Su presencia se impone por continuidad, no por impacto inmediato. Las formas del entorno conservan una coherencia que no cambia con el paso del tiempo. Las líneas se repiten. Los volúmenes permanecen. La disposición general del espacio se mantiene intacta. Cada elemento ocupa su lugar dentro de una estructura que no se reordena para facilitar la percepción. La belleza surge de esa estabilidad prolongada. El lugar no responde a expectativas externas. Su apariencia no varía para ofrecer alivio. La armonía que se percibe convive con la exigencia constante. La belleza se integra al funcionamiento general del entorno. No aparece como recompensa ni como consuelo. Se sostiene como parte del mismo sistema que impone límites. La continuidad refuerza esa impresión. Día tras día, el espacio conserva su carácter. Los cambios ocurren dentro de márgenes estrechos. La variación existe, pero no altera la estructura central.
La belleza se manifiesta en esa permanencia, en la resistencia a la transformación rápida. El lugar conserva su forma incluso cuando las condiciones se modifican. La observación prolongada revela una belleza que no se entrega de inmediato. Requiere tiempo, atención sostenida y adaptación a un ritmo ajeno. No produce satisfacción instantánea. Se percibe de manera gradual, a través de la repetición. Su impacto no se mide por emoción intensa, sino por presencia constante. El entorno mantiene una distancia clara. No se aproxima ni se retira. La belleza se muestra sin intención de agradar. Su efecto depende de la capacidad de sostener la mirada. El lugar no responde a la búsqueda de sentido, permanece igual, independiente de interpretaciones externas. La continuidad del espacio refuerza una sensación de estabilidad que no deriva en comodidad. La belleza convive con la exigencia. Ambas forman parte del mismo equilibrio. El lugar conserva su carácter sin ajustes visibles. La observación se produce dentro de ese marco fijo. La percepción se afina con el tiempo. Los detalles adquieren mayor nitidez. Las variaciones mínimas se vuelven perceptibles. La belleza se manifiesta en esa atención prolongada. No aparece como contraste, sino como fondo constante. El lugar no cambia para destacar su apariencia. El entorno mantiene su forma sin necesidad de validación. La belleza se sostiene por repetición y por coherencia interna. Cada elemento refuerza al otro. La estructura general permanece estable. La observación se mantiene abierta, sin resolución. Aquí, la belleza no ofrece alivio ni cierre. Se presenta como parte de una continuidad que no se interrumpe. El lugar conserva su carácter. La mirada permanece. El espacio sigue ahí, igual, sosteniéndose por su propia lógica, sin promesas y sin desenlace. Cuando la estación cambia, el espacio vuelve a cerrarse. Los prados desaparecen bajo la nieve, los recorridos se interrumpen y la vida se repliega hacia el interior. El trabajo no se detiene, solo modifica su forma. La atención se concentra en mantener lo que ya existe. Alimento almacenado, animales resguardados, calor suficiente para atravesar los meses inmóviles. El tiempo se vuelve más lento, más denso, marcado por gestos repetidos en un espacio reducido. El exterior permanece presente incluso desde dentro. El frío se filtra en la madera. El silencio se espesa. La montaña sigue imponiendo su ritmo sin necesidad de mostrarse. La continuidad no depende del movimiento constante, sino de la capacidad de sostener lo esencial cuando todo se reduce. Cada jornada se organiza para conservar equilibrio, no para avanzar. Así, la vida en estos pueblos de altura no se define por la espectacularidad del paisaje ni por la dureza aislada del trabajo, sino por la persistencia. Permanecer implica atravesar ciclos completos, aceptar la repetición de las estaciones y ajustar la vida a un entorno que no ofrece concesiones. No hay cierre definitivo, solo continuidad. Los lugares siguen ahí. La vida también.